Laika Chicha. Mi comentario de hoy es respecto al informe sobre los niveles de la democracia que publicó The Economist respecto al año 2021, en el cual ha habido un desplome en el accionar democrático en un estudio que se basa alrededor de 167 países. En el 2020 era de 5.37 y ahora descendió en un año a 5.28. El principal aspecto de este descenso se ha basado y lo fundamentan en dicho informe por las medidas contra la pandemia para prevenir la propagación del virus, que nos ha construido ciertas libertades civiles, que es una realidad. Los indicadores que se tomaron en cuenta para este informe fueron proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política y las libertades civiles. Basó en 4 calificaciones: democracia plena, democracia defectuosa, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, que son la mayoría con 59 países. Nosotros nos encontramos en el segundo puesto, democracia defectuosa. Todo el mundo sabe que somos un país en vías de desarrollo. No subimos ni bajamos de puesto del lugar 60 con una calificación de 6.45. En democracia plena existen 21 países, que significa el 12.6% de los países de los países del estudio y un 6.4% de la población mundial. En democracia plena son 56 países para el 31.7% de estos países encuestados y el 39.3% de la población mundial. En regímenes híbridos son 34 países, 20.4% de dichos países y el 17.2% de la población mundial. Los autoritarios, increíblemente, son 59 países para el 35.3% y 37.1% de la población mundial. Aunque, en mi opinión, debieron incluir otro aspecto, que son los narcoestados o las narcodemocracias. Cuando uno ve el caso de Alep Saab, el diplomático estrella del chavismo, desde el 2018 estaba cooperando con las autoridades, específicamente con la DEA, y afirmó en el día de ayer que ya el gobierno de Maduro sabía de su cooperación y sabía de su accionar. Está acusado ahora mismo por lavado de activos en la Florida, lo cual evidencia que aparentemente no era ningún rumor y que es altamente conocido el cartel de los soles en aquel país. El propio estudio justifica la razón, el deber ser de estas medidas que en el día de ayer fueron suspendidas por el presidente Abinader, lo cual evidencia que nos va a hacer crecer en materia de democracia. Si uno hace memoria a los inicios de esta crisis sanitaria, que lo hemos hablado aquí, uno recuerda que dentro del desconocimiento de la misma, no se conocía nada, todo el mundo, lo único que había era el distanciamiento social. Partiendo de ese punto, uno recuerda que hubo un grupo de desaprensivos que, con el simple hecho de salir a vulnerar, a desobedecer estas medidas, con el simple objetivo de salir a ser viral en las redes, a desafiar a las autoridades, producto de esa sociedad líquida a la cual se ha referido Valentina aquí durante meses, que lo analiza Bauman. Y yo también recomiendo que se vea el debate de Noam Chomsky, Michel Foucault, el francés, sobre la prerrogativa represiva y del deber ser represivo a veces del Estado, porque incluso el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano hasta de sí mismo. Incluso también Foucault, el difunto, el filósofo francés e intelectual de primera línea, tiene las redes del poder, que uno entiende muchas cosas de lo que tiene, de las obligaciones del Estado y el contrato social de Rousseau. Todas estas medidas que fueron en el día de ayer suspendidas, que cada quien tiene que protegerse, hacer uso de la conciencia social y entender que es responsabilidad de todos evitar la propagación y asumir con responsabilidad y a estar a la altura de las circunstancias en las que estamos como país, que en muchas ocasiones nos hemos crecido,
entender que es responsabilidad de cada quien cuidar al otro. Usted cuidándose y respetando las normas va a cuidar a su hermano ciudadano. Nosotros en el puesto 60, que no subimos ni crecimos, o sea, del 2020 y en años peores, ya para el 2017, cuando comenzó el ejercicio autoritario del pasado gobierno, estábamos un poco más bajos. Incluso un gobierno que tiene crímenes de Estado, como el de Junior Ramírez, tenemos la militarización del Congreso y muchas otras cosas más, donde un presidente pasó de un ejercicio populista a un ejercicio totalitario. De cierta manera pudimos haber sido un régimen híbrido, donde se usa la democracia, vestigios democráticos para legitimar el avasallamiento institucional que utiliza una persona desde el poder. Nuestras calificaciones son 6.45 en total, proceso electoral 9.17, funcionamiento del gobierno 5.0, participación política 6.67, cultura política 4.38, libertades civiles 7.06. Estas son, como dije anteriormente, las dificultades de los países en vías de desarrollo como nosotros. Pero cuando uno ve a los hermanos países de la República, con excepción de Costa Rica, Uruguay, Chile, pero uno ve Nicaragua, Venezuela, Honduras, el día de ayer, antes de ayer, extraditó a su pasado presidente por vínculos con el narcotráfico. Somos una democracia defectuosa, pero ante la región somos uno de los países que ha tenido más estabilidad los últimos. Desde la última gran crisis fue la del 94 y la clase política estuvo a la altura de las circunstancias. El quiebre constitucional de la suspensión de las elecciones, en el día de ayer cumplimos 2 años y todavía no sabemos qué pasó y solo recordamos el chistecito de mal gusto del método de ritmo que deberían estar respondiendo en un tribunal. Pero somos ante la región uno de los países con más crecimiento democrático e institucional. Ojo, no quiero decir que estamos bien, falta mucho por recorrer para ser un Estado desarrollado, un Estado funcional en su máxima expresión. 16 años de corrido del Partido de la Liberación Dominicana, donde los primeros 8 y contando los 4 adicionales del 96 al 2000, se hicieron avances que sería mezquino no reconocer en las libertades políticas, sociales y civiles, como la libertad de expresión, porque aquí hubo gente que hasta en público y respetó al presidente de turno en aquel momento y no fue perseguida ni respetada y mucho menos avasallada. Uno analiza los últimos 5 años del Partido de la Liberación Dominicana y fue un retroceso institucional en esas materias de libertades civiles hasta de 30 años. Eso fue casi volver de cierta forma unos 12 años pasivos, de cierta forma, porque aquí se persiguió a los periodistas, a la prensa, a cualquier voz disidente. El crimen que mencioné de Junior Ramírez, que es un crimen de Estado. Incluso la actitud avasallante del pasado presidente. Por eso he dicho, y siempre lo he mantenido, que las aperturas democráticas deben ir de la mano con el fortalecimiento institucional, porque en el futuro los hombres están ausentes, pero las instituciones quedan. Y si uno ve las grandes naciones con las que nos gusta siempre reflejar nuestras debilidades como país o institucionales, se han fundamentado en decir no a esos liderazgos mesiánicos de los que hablábamos más temprano al iniciar el programa, de esos líderes que hay que ver al cielo para poder verlos, y que los países quieren líderes más cercanos, más humanos. Lo que hay que apostar es al fortalecimiento institucional, y eso se conlleva con más democracia, porque más institucionalidad se traduce a más democracia y viceversa. Muchas gracias. Tu mañana. By Cachicha.